Muy buenas tardes. Mi nombre es Juan Carlos Ganosa. Soy especialista en logística y aduanas de PROMPERÚ. El día de hoy vamos a ver en el miércoles exportador lo que es logística internacional y sus buenas prácticas en las exportaciones. El primer tema es lo que es logística internacional. En esto es muy importante porque con el tiempo recién se le está dando la importancia de por qué es necesario una logística correcta. Con el tema del COVID-19 se dio importancia porque a partir del 2020 se identificó, digamos que un problema de la conexión de una empresa con su cliente final. Estuvimos encerrados en nuestras casas y el que tenía que asumir la responsabilidad es la empresa distribuidora o el empresario fabricante, y ellos tenían que ver la manera de cómo satisfacer las necesidades de ese cliente, tanto nacionales como internacionales. Vio el aspecto del aspecto cómo transportar adecuadamente los embalajes, las restricciones de ingreso. Entonces comenzaron a hacerse las interrogantes: ¿en qué momento o lugar tengo que entregar el producto? ¿En cuál es la cantidad necesaria que está demandando ese cliente? Porque ese cliente ya no sale a un local, ya no salía. ¿Qué tuvo que hacer? Restringir los días de entrega. Antes lo hacía todos los días y ahora que lo tenía que hacer es por, una vez al día. O también se estableció acá en el Perú, si ustedes se acuerdan, una especie de modalidad que un día salían los hombres y otro día salían las mujeres. Entonces ahí teníamos la necesidad de identificar la cantidad necesaria para la semana, identificar la cantidad, el lugar donde se iba a entregarlo y cuánto era la demanda que necesitaban. Y la gente se preocupaba cuánto es el costo que necesito. Entonces ahí venía algo muy importante. ¿Qué es lo que requiero? ¿Qué producto? Si es un producto perecible, si es un producto, digamos, a granel o carga seca, o era un producto subvencionado. ¿Cuáles eran ese tipo de necesidades? ¿Y cómo? Ahí nace el aspecto de cuál es el empaque correcto a enviar, para que pueda resistir mayor cantidad de días o para mantener o evitar que el producto, digamos, se malograra en determinadas acciones. Y ahí darle las facilidades posibles a ese cliente que vamos a embarcar. Por ejemplo, el día de hoy, ahorita a las 12 del día, apareció una empresa que estaba con la necesidad de exportar hacia el mundo, hacia Miami, pero había hecho el negocio, pero recién se dio cuenta que cuando le dijo la transferencia a la empresa, se dio cuenta que le habían descontado como $50. Entonces ahí nace, ¿por qué me han descontado $50? Los $50, la empresa me explica de que era, hablando con el banco, le habían hecho un descuento por la transferencia bancaria. Después se vio la necesidad del aspecto del transporte. ¿Con qué entidad lo hago? ¿Con una entidad del Estado como CEPOS o lo hago con una entidad privada? Digamos que lo puede enviar, que puede ser DHL, FedEx, UPS. Ahí también nos mencionaba cuál tipo de prestación es la adecuada, el servicio que requiere. Entonces, ella quería un servicio que entregara en el menor tiempo posible, porque le habían dicho a la otra empresa que demoraba, la otra empresa de transporte le decía 15 días, y el cliente le ofrecía un tiempo, la otra empresa le ofrecía en 2-3 días. Entonces ahí tenía que haber comparativo, costo o tiempo de oportunidad. También otro punto importante es la rapidez de entrega, la oportunidad, el lugar y ubicación necesario y el valor que está dispuesto a pagar ese cliente. Ahora, dentro de esto tenemos la importancia de la logística internacional. Acá hay algo muy, muy importante que hay que tomar en cuenta. ¿Qué nos está exigiendo este nuevo mundo? O digamos, nuevas tendencias. Uno es reducir el costo, mejorar la satisfacción de los clientes a nivel nacional e internacional, mejorar su proceso. El cliente quiere que sea un proceso que tenga trazabilidad, es decir, que puedo saber en qué está en momento real, dónde está mi producto y que sea visible, es decir, que utilice un medio tecnológico en donde ese dato lo pueda, digamos, monitorear. Así como ustedes cuando compran una pizza o compran un pollo en el Perú, ¿qué hacen? Automáticamente hacen un pedido vía internet y automáticamente le sale por su aplicativo, o le sale por su celular o el email que han puesto, ¿dónde está tu mercancía? Eso es lo que quiere el cliente. ¿Para qué?
para tener la certeza y evitar la incertidumbre o la ansiedad, digamos, de que ese producto ha sido una buena compra y no me han estafado. El otro punto importante que también se menciona ahora es consolidar los pedidos para tener un precio de flete correcto o más rentable. En este caso, articulación con los proveedores. Ahorita, ahora último, estamos en una asistencia técnica y las mismas empresas nos decían, nos puede dar el nombre o digamos, o dar quién puede brindar un servicio de predecibles. Entonces, una agente carga que pueda enviar correctamente a mis indicaciones, o un agente de aduanas que pueda tramitar esos tipos de pedidos. ¿En qué almacén me recomienda? ¿En Piura? ¿O cómo se llama en Piura? ¿O en, cómo se llama acá en el Callao? ¿O en, digamos, en Matarani? ¿Cuál es el transporte correcto para mi mercancía? Esas son preguntas que normalmente se hace este usuario. También otro punto importante es que la gente de estas generaciones sepan integrar mediante las tecnologías digamos, de informáticos o de comunicación. La mayoría de nosotros ya ha utilizado como herramienta el WhatsApp, herramientas digitales, y esto se va implementando, por último, lo que viene a ser la implementación de indicadores de gestión. Y estos indicadores de gestión han dado mucha relevancia porque la gente quiere saber si las cosas están saliendo bien, si están saliendo mal, cómo las puedo, digamos, orientar correctamente, o cómo puedo hacer un cambio que me permita, digamos, mejorar mi situación empresarial. Entonces, ahí ya hemos visto la importancia y qué objetivos está buscando esta logística internacional en el tiempo. Simplemente, en este caso, estos objetivos están basados en el producto que yo envíe sea el producto adecuado, de acuerdo a esas necesidades que le requiere el mercado internacional. Para lo cual, en este caso, para ese producto adecuado, tengo que buscar la flexibilidad, es decir, adaptarse al cambio. Porque los usuarios no te van a, digamos, nosotros tenemos un tipo de pensamiento de un producto, pero en el extranjero te dicen el tamaño no me gusta, el tipo de presentación tampoco no se adecua al mercado de acá, el color y demás cosas que tienes que hacer, adaptarlo como quiere ese cliente final. Después, la cantidad precisa, saber exactamente cuál es el volumen de envíos que se hacen mensualmente, semanalmente o anualmente, que es lo que para poder saber cuánto es tu demanda correcta para exportar. La confiabilidad que le entregue ese producto en el momento exacto y que esto tenga un tiempo de espera que sea el correcto para embarcar en este producto a mínimo costo y en este caso tener nivel de inventario, es decir, tener la cantidad correcta para poder hacer nuestros embarques. Entonces, ya sabemos qué objetivos debemos cumplir nosotros como empresarios en esta época, ¿no? Otra cosa que también nos preocupaba a los exportadores era qué riesgos logísticos estamos afrontando ahora. Entre los riesgos es un poco la improvisación, es decir, que esperemos a última hora hacer las cosas, diversas fuentes de información que en cristiano, para muchos expertos, mencionan tengo como el teléfono malogrado. Uno me dice, por ejemplo, la gente de Habana me dice, en tal hora o tal fecha tienes que embarcar. El agente de Habana me dice, no, tienes que presentar documentos en tal fecha para que yo haga la numeración, para que pueda yo hacer la inspección de aduanas y de ahí va a entregar los documentos. Entonces tienes diferentes canales que eso te puede ocasionar un problema a posteriori porque tienes que establecer tu plan con cada uno de estos actores en la cadena. Lo mejor que a veces se recomienda es que solamente tengas un solo canal, estas contradicciones y que no haya diferentes puntos de vista para hacer este tipo de operaciones logísticas. Otro punto que también a veces mencionan es no hay soluciones para el cliente en tiempos de entrega. Es decir, si por ejemplo no cumpliste con entregar el producto a tiempo, aunque sea darle una solución, ¿de qué fecha aproximadamente vas a cumplir con ese requerimiento? A veces te quedas en silencio y nunca le dices nada y el cliente se ocasiona una mala percepción sobre tu punto de vista. El transportista maltrata los productos, esto sí, a veces en nuestro país se maltratan mucho los productos, puede ser por aspectos climatológicos, porque la carretera está en mal estado. Otro es el tratamiento que le hace a la mercancía el transportista y esto ocasiona
de que el producto tenga mayor cantidad de merma. Entonces tienes la pérdida de mercado. Esto que lo mencionan muchos especialistas es, tienen muchos desconocimientos en las normas legales de producto. Es decir, embarcas al mercado internacional y no preguntaste antes qué requisitos de ingreso debe cumplir esa mercancía. Y ahí comienzan las llamadas a instituciones del Estado como Minagri, o como se llama, como Promperú, como Minceto, diciendo qué requisitos debe cumplir cuando tengo que embarcar. Y al primero que debías preguntarles al cliente, decirle al cliente, por si acaso, qué requisitos deseas que yo consiga tales certificaciones para cumplir con tus requerimientos en este caso. Un cliente satisfecho, menor rentabilidad en tu producto y la búsqueda de un cumplimiento individual como empresa. ¿Qué flujos tienes que conocer cuando embarques? Uno es el flujo de la mercancía. ¿A qué se refiere esto? El flujo de la mercancía es cumplir con la demanda del cliente, que viene a ser saber en qué ubicación geográfica se encuentra ese cliente. Se encuentra en Estados Unidos, ya, se encuentra en Estados Unidos, en Nueva York, Miami, en Houston. Tienes que saber porque Estados Unidos es bastante grande. ¿En qué localidad de Houston? ¿Cómo se llama? ¿En qué horario tengo que ingresar la mercancía? ¿Qué tipo de artículos es el que requiere? ¿Qué tipo de presentación? ¿Cuáles son las tendencias que requiere ese tipo de mercado de Houston? Composición de los pedidos, también es decir, si lo mando consolidado o lo mando, como se llama, directamente urgente con él. El otro también es importante, es el transporte de carga. ¿Cuál es el medio de transporte que es requerido para ese tipo de producto? Puede ser que esté mandando un producto como mango, pero hay gente que busca un mango selecto, entonces no se lo vas a mandar vía marítima, lo puedes mandar aéreo, porque puede que entre a un restaurante exclusivo. Entonces ellos sí están dispuestos a pagar un flete más alto, pero con la finalidad que el producto sea lo más fresco posible. La organización del circuito de entrega, saber cómo se distribuye en el mercado del cliente, gestión de entregas, saber cómo gestionarlo, es decir, saber exactamente, tener un monitoreo mediante métodos de trazabilidad, métodos de seguimiento, qué es lo que el cliente con eso ya sabe y ya sabe, digamos, esto le permite, digamos, costear correctamente sus. Después, en los depósitos almacenes, es decir, para determinar el tiempo de almacenamiento, tiempo de vida o tiempo de distribución de producto, es decir, cuánto es lo que requiero, su capacidad, jerarquizar sus pedidos. Zonas de atención también es importante, implementarlo, construirlo, y a veces estos depósitos almacenes, a veces no necesitas comprarlo, sino alquilarlo por un determinado tiempo. Otro flujo que también es requerido en este negocio es el flujo de información. Saber exactamente, en este caso, qué información, características tiene tu mercancía que vas a embarcar. Saber, uno, el tamaño del producto. Saber las características, en este caso, los sistemas de refrigeración que debe tener, los sistemas de conservación. Toda esa información es valiosa para que, digamos, puedas cumplir con los requerimientos en el menor tiempo posible. Ahora, las fases que a veces indican los usuarios, ¿cuáles son? Uno es planificar, que es para poder cumplir con las decisiones y objetivos de la empresa. Específicamente, los especialistas hablan de que es un listado de actividades. Ese listado de actividades tienes que mencionar claramente que, digamos, cada uno de ellos puede ser cuándo tengo que embarcar la mercancía, cuándo tengo, como se llama, que pasar inspección de aduanas, cuándo tengo que pasar inspección de SENASA. Entonces, si tú lo pones eso en un cuadro, fechas aproximadas, horas que tienes que hacerlo, entonces ya tienes como un checklist de las posibles acciones a tomar. Eso es muy importante que lo manejemos. Organizarlo también es, en este caso, es juntar o acordarte, digamos, acordarte de con quién vas a trabajar, qué recursos son necesarios para poder hacer todas las actividades que has planificado, es decir, ya implementable. En este caso, tendría que ver cuánto de recursos humanos necesitas, cuánto personal para hacer esa actividad de exportación. Segundo es con qué recursos financieros de contar para pagar a cada uno de los proveedores o actores de la cadena para poder cumplir con esos requerimientos. Recursos tecnológicos, cómo voy a hacer seguimiento del embarque correctamente. Entonces, todas esas preguntas son cosas que
yo lo he manejado y he tenido que tener aspectos que tomarlo en cuenta. Entonces, ya teniendo con el personal adecuado, los recursos financieros correctos, recursos tecnológicos y también la infraestructura, porque a veces necesitas locales como depósitos o necesitas unidades de transporte, y eso involucra, digamos, que se pueda cumplir correctamente tu implementación de tu proyecto. Por último, es controlar, es saber cómo medirlo, es lo que ahora manejan mucho los jóvenes de ahora, que son indicadores de gestión. Es decir, lo puedes medir si la acción se está llevando correctamente, o algo puede ser si las actividades no se están cumpliendo. Entonces, con estos indicadores de gestión puedes establecer un plan de contingencia. Es decir, haces tu plan de contingencia estableciendo una medida correctiva que puede que dé resultados a la acción que estás pensando desarrollar. ¿Qué más podemos hablar sobre esto? La finalidad de la logística internacional. ¿Qué es lo que estamos haciendo ahora los logísticos? Antes el que tenía, decían, el poder era el fabricante, pero con el tiempo el que es el rey o el que maneja todos los trabajos es el cliente. Y el cliente te va a decir en qué época es necesario embarcar esos productos, te va a decir cuánto está dispuesto a pagarlo, te va a decir también en este caso con quién podrías trabajar y también establecer cómo te voy a pagar el producto. Esas cosas, entonces tú te tienes que adaptar para satisfacer a ese cliente premium que necesitas para poder seguir laborando, seguir, digamos, teniendo esas oportunidades de negocio. Otra cosa que también hemos notado es que si ya satisface a ese cliente, él va a querer reducir los costos de la cadena. Pero acá vamos a tener que basarlo en una estrategia de costos o una estrategia de diferenciación. Si tenemos una marca reconocida, si somos expertos en ese tema, si siempre estamos conectados con ese cliente que tanto nos exige y deseamos no perderlo en este caso. Y por último, estos dos puntos importantes hacen que la logística sea lo más eficiente posible. Ahora, ¿qué es lo que añade valor? Siempre escucho este tema de qué es lo que añade valor. Lo que añade valor en estos tiempos, ¿qué es? Uno, en la parte logística, es entregar el tiempo de producto. Segundo, que esté correctamente lo que hemos establecido y que tenga seguimiento, digamos, de las actividades. Para lo cual es necesario saber qué es lo que vamos a provisionar. Es decir, cuál es tu materia prima o insumo de que le da generación de valor. Porque alguien le decía, si tú tienes un producto de malas condiciones de insumo, lo que va a salir al final es un producto malo. Entonces tienes que saber qué estás comprando al inicio. Entonces tienes que tener un buen gestor de compras. Ese gestor de compras va a tener que trabajar sobre un buen precio, tiene que trabajar sobre un buen producto, sabrá trabajar sobre una buena calidad, y el otro punto importante es que le entreguen ese producto en el tiempo que sea requerido. Entonces, todos esos factores hacen de que un buen gestor de compras sea alguien importante. Con el tiempo, este gestor de compras ahora se le denomina planeador de demanda. Es decir, antes de comprar, ¿qué tiene que hacer? Planificar cuánto es lo que requiere. Porque si él compra correctamente lo que requiere, simplemente me va a hacer eficientemente el primer paso. Segundo punto, que también algo importante que mencionan los especialistas es contar con con el almacén, óptimo para poder hacer este tipo de operaciones. Porque si yo traigo el producto y no tengo almacén, simplemente ¿dónde dejo esta mercancía? ¿En dónde la mantengo en buen estado? ¿En dónde puede estar que no me lo roben la mercancía? Entonces, esas son preguntas que se hacen ¿cómo se llama este supply manager? Que va a decir, ya, consigo ese almacén y tendría la capacidad, tendría el orden correcto, tendría, cómo controlar los ingresos y salidas de ese producto. Todas esas cosas se hace este gestor o supply manager correcto, que maneja la operación. Y después es cumplir con los metas que tiene producción. El de producción simplemente le va a exigir que se cuente con el insumo apropiado y en las cantidades suficientes. Si no le cumples con eso, ese cliente interno te va a tener, reclamando
para que, digamos, cumpla con sus metas previstas para ese tiempo, ¿no? Otra cosa que también a veces nos preocupa a nosotros es, y creo que es el servicio al cliente. Este servicio al cliente ha ido muy de boga ahora por la satisfacción que tienes que cumplir. Para un logístico principalmente, el servicio al cliente es cumplir con la entrega de producto en los tiempos establecidos en los contratos. Y otro que me decían es en las expectativas de la ficha técnica que has planteado. A veces nosotros dijimos, ya, cumplimos con la entrega, pero el producto era el que quería el cliente, el producto llegó en buen estado, entonces ahí dicen, no lo entregué a tiempo. Entonces, y tampoco lo entregué en esas buenas condiciones. Entonces tienes un excedente o tienes un gran problema en aspecto de merma. ¿Y cómo puedo, digamos, seguir siendo eficiente en ese trabajo? Y ahí viene la última parte, que es la distribución. Es decir, ¿por qué medio lo voy a transportar? ¿Qué documentación voy a necesitar? Si hice investigación, si todas esas cosas, este logístico va a estar preocupado para al final entregar a ese cliente final correspondiente. Ahora, nosotros en la parte de logística internacional también nunca nos olvidamos de qué entorno tenemos que trabajar. Existe un entorno que es comercial y otra parte operativa. El comercial puede ser el manejo tanto con las entidades privadas como pueden ser las cámaras de comercio o asociaciones como, digamos, de exportadores, o tenemos al Estado, como, digamos, los ministerios, como el Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio, digamos, de Economía y Finanzas, el Ministerio de, digamos, de Agricultura, Minagri en este caso, y también se trabaja con aduanas, que lo maneja directamente la SUNAT, en el cual la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria y te va a poder identificar los tributos que tienes que pagar, cumplir con los controles de ingreso y salida de mercancías, hacer, digamos, si tú no cumpliste con los requerimientos, habrá sanciones que debes, que pueden ser sanciones como administrativas o, digamos, de suspensión o de cancelación. También el aspecto de saber, él te va a poder determinar en la parte de si el tratado y convenio que estás trabajando es el correcto. O también, como indicaban algunos especialistas, además del tratado y convenio, te tienes que preocupar, digamos, si el valor de la mercancía que has declarado es la correcta. Y todo eso lo ve ¿quién? Aduanas. Y por último está PROMPERÚ, que es la entidad en este caso de promover las exportaciones hacia el mundo. En la parte operativa tenemos los que son los usuarios como los exportadores, importadores. Los exportadores son los que envían la mercancía al exterior y el importador es el que recibe, es decir, el consignatario de la mercancía. Después tenemos los que prestan el servicio. ¿Quiénes son los que prestan el servicio? Son los embaladores. Embaladores que vienen a hacer, acondicionan el producto dependiendo de las condiciones hacia donde quiero exportar. Y tengo los agentes de aduanas. Son los que se encargan de tramitar ante la administración aduanera los trámites como, por ejemplo, entregar la declaración aduanera, el pasar las inspecciones de aduanas, como por ejemplo, puede ser reconocimiento físico, o puede ser canal verde, o puede ser canal naranja, que es documentario. Y por último, tenemos a un transportista, el que está encargado de enviar la mercancía del exterior, que puede ser un agente cargo, un agente naviero en este caso. Pero nunca se olviden, este cuadrito es bastante importante porque te da un entorno con el, digamos, con el que lidias todos los días en la parte logística, en la parte de comercio exterior, y a veces nos dicen con quién, cuáles son los actores de la cadena. Y digamos, organigrama te da una idea clara y precisa de con quién interactúas normalmente. A veces dicen, ¿por qué trabajo con los ministerios? Porque los ministerios dan el aspecto normativo que se tiene que trabajar en comercio exterior. ¿Por qué aduanas? Porque aduanas en este caso es el ente de que hace que los despachos sean más simples. Ahorita aduanas ya tiene una, digamos, con el aspecto de facilitación en hacer que sea la gestión aduanera digital. Antes yo me acuerdo, les cuento en los años 2000, que un problema principal que teníamos los aduaneros era de que, por ejemplo, trabajas en San Isidro, tenías que armar tu sobre y llevártelo hasta la aduana específicamente. Y eso significa irte de San Isidro al Callao. Un promedio acá en Lima es 2 horas y media, de 2 horas. Si tienes moto, en este caso puedes llegar a 1 hora y media si no tienes tráfico.
Imagínense a eso de las 4 de la tarde, ir volando para que tu sobre llegue a tiempo. Entonces, ahora ya no, con la gestión habanera a partir del año 2000, ¿qué te ocasiona? Que las cosas sean más fáciles porque tú te puedes levantar a cualquier hora de tu casa y tranquilamente puedes enviar tus documentos vía online. Hasta los escaneas en PDF, la Habana los revisa y te da, puede otorgar el levante. Entonces, antes tenías horarios de 8 a 4. Ahorita, tranquilamente, la Habana, en caso de exportaciones, tienes las 24 horas del día. Entonces, miren la flexibilidad que nos permite con esta gestión habanera digital. Las cosas son más fáciles. Además, la ONU ya puede hacer una trazabilidad de los documentos. ¿Por qué? Porque simplemente entra por internet documento que le sirve a la ONU para hacer un monitoreo de la exportación, es mediante la factura electrónica. Es decir, entra la factura y comienza a hacer la trazabilidad de cuándo fue emitida, cuándo pasó, cuándo estuvo correlacionada con una DAM, cuándo ya ha sido embarcada con esa factura comercial al extranjero, cuándo fue regularizada. Entonces, la ONU ya te puede hacer un seguimiento claro y preciso con un solo documento, que es la factura comercial. Y así que es adicionarlo con la guía de remisión. Entonces, ya no le puedes engañar, ya simplemente la ONU tiene control de sus operaciones. Entonces, antes con la factura comercial física, no podía tener control, porque ahorita la podías emitir y en un transcurso de unos días la podías anular. Entonces, por eso es este pensamiento del siglo XXI de hacerlo todo digital. Ahora, ¿cómo ha ido? ¿Por qué en este caso esta logística ha ido cambiando o ido evolucionando? Porque simplemente los mercados en estos tiempos son más exigentes. Le piden al fabricante, en este caso, mayores condiciones sobre la productividad, sobre el aspecto de la calidad del producto, y eso hace de que tus ciclos de productos eran bastante largos en el tiempo, ahora son más cortos. En la tecnología lo vemos continuamente. Un producto puede salir el día de hoy y a los 6 meses ya ese producto ya está en declive. Entonces, ¿qué hace? El cliente te exige a que vayas innovando continuamente. Los productos son más especializados, productos de agro, de pesca, de textiles. La moda hace de que siempre estés a lo que ellos desean, ¿no? Diversidad de productos y servicios. Ahora los productos, ¿en dónde los exhibes? Los exhibes mediante cadenas digitales. Estos canales digitales te permiten utilizar el Facebook, el Twitter, el Instagram y otros que, demande ese cliente, ¿no? Por último, ¿qué nos exige el mercado? Algo que el ser humano no ha perdido, es tener confianza en que le vas a entregar el producto a tiempo y la seguridad de que tú eres un proveedor, de que estás cumpliendo con con las especificaciones técnicas de él, con el servicio adecuado, y él te va a lograr en aspectos que sea sostenible. Es decir, nunca piensen de que un embarque es para una sola vez. Tenemos que pensar que ese cliente es hacia el futuro, que con él vas a trabajar toda la vida. Entonces, ese tipo de ideas no los perdamos, que eso es lo que hace diferente este negocio. ¿Qué más tenemos que manejar? En la logística, yo siempre he dicho de que el operador logístico es como tu socio estratégico, porque si ese socio estratégico te va a apoyar, en que conozcas qué tipo de documentos tienes que manejar, cómo embalar correctamente tu producto, cómo enviarlo a tiempo, cómo saber sobre la conectividad de trabajo, las tarifas y todo lo que te exige para que él se vuelva un socio comercial, que generes una cadena de valor y además, en este caso, que pueda ser aplicado con diferentes tipos de integrantes. Acá te puse el ejemplo de los enchufes. ¿Por qué lo he puesto sobre los enchufes? Porque me acuerdo que un viaje a Brasil, yo pensé que estaba acá en el Perú igualito, me voy a hacer una conexión, vía online, y simplemente me di cuenta de que el enchufe no era igual que el nuestro, puede ser en forma de dos palitos, o puede tener 2 circulitos en este caso, pero en otro país no es así. Puede que sea el enchufe de 3 círculos, que lo pones, lo enchufes, y ahí en este caso, ¿qué tuve que hacer?
buscar un adaptador para poder, digamos, hacer, digamos, mi clase o, digamos, o mi videoconferencia. Entonces, ese enchufe, vengamos en un aspecto analógico, vendría a ser como el operador logístico. Entonces, no se olviden, esa persona está para ayudarte, esa persona está para, digamos, para ayudarte, orientarte o para enseñarte, digamos, nuevos conocimientos que no los manejas en el mercado. Entonces, acá tenemos que pensar, existe el aspecto de flexibilidad en el modelo de negocio. ¿Cuál es el nuevo modelo de negocio en la logística internacional? No, unos mencionan de que tenemos que tener libertad, es decir, la capacidad de tener varias opciones para poder elegir quién es el operador correcto que nos puede ayudar en el negocio. Accesibilidad, en este caso, la posibilidad de acceder a cualquier sitio, en cualquier momento, y en cualquier dispositivo, es decir, en aspecto de responsive, que significa que puedo ver la misma videoconferencia mediante celular, mediante, ¿cómo se llama? Mediante una tablet, o una PC, o una laptop. Tengo diferentes opciones para poder seguir trabajando en ese aspecto. El otro, la exigencia. Comparación continua con la exigencia sobre las tarifas, sobre la calidad, las prestaciones de los servicios. Otro punto importante es la transparencia, conocer cuáles son los valores de esa empresa con la que trabajas. Si está trabajando sobre una responsabilidad social, si está trabajando sobre un aspecto de mejorar el medio ambiente, si está trabajando en apoyar a las personas que tengan una edad, digamos, mayor. Entonces, eso es lo que se tiene, digamos, por transparencia. Diversión, la diversión queda únicamente en los momentos de consumo, de trabajo, o la rapidez en la red de las cosas, en este caso, que esperas en los diferentes tipos de ámbitos, ¿no? Es hacer las cosas más rápidamente. Innovación, capacidad de adaptarse al cambio, en la forma innata, en la forma de ¿cómo se llama?, de ser más flexibles, ser más dinámicos en las tareas que tú trabajas. Otra cosa que también a veces nos preocupamos los logísticos es buscar colaboraciones. Por ejemplo, en la tarde, un empresario que trabaja en Brasil, específicamente en Santos, tiene un embarque ahorita, ¿cómo se llama?, en Paita, 16 contenedores a Santos. Ok, la línea naviera la ha estado, ¿cómo se llama?, reprogramando, ya hay la primera, la segunda dice tu embarque va a salir tal fecha, ya está en la tercera reprogramación, pero en este caso está como el turudú. ¿Qué significa? En este caso que nadie me contesta, nadie me dice nada. Entonces, cuando de pronto aparece un mensaje por WhatsApp y me dicen, mira, me han puesto en contacto la oficina comercial de Brasil. Ya, entonces le digo, y le conté, me dicen, no, tengo este problema que nadie me contesta esta línea naviera. Ya, entonces, ¿qué tuve que hacer? Entré a un WhatsApp de amigos que tengo de años. Le digo, ¿alguien conoce a un representante comercial de la línea naviera tal? Y bueno, yo dije, bueno, voy a ver si alguien me contesta, ¿no? Porque hace tiempo que no me contacto con esa línea. Pero Dios gracias, un amigo de Avanza de hace varios años me contesta y me manda el mensaje. Juan Carlos, acá está el contacto. Dice, por eso le digo, este mundo es tan chiquito que a veces necesitas tener un ecosistema que te pueda colaborar inmediatamente, te pueda dar los datos. Bueno, este amigo me contestó, no demoró más de 15 minutos. Yo dije, bueno, nadie me va a contestar, me contestó. Al toque le he puesto en contacto con esta empresa importadora que necesita sus 16 contenedores urgentes para que lleguen, digamos, a Santo Brasil y que ya no lo sigan programando. A Dios gracias que ya se ha puesto en contacto con esta persona y que sea filial. Entonces, no se olviden, este mundo del modelo de negocio logístico es también colaborativo, es decir, nunca pierdas tus contactos con otras personas. A Dios gracias que mis amigos todavía me siguen contestando y si me ayudan con esta información que es necesaria, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que se están trabajando ahorita en la logística internacional? Entre las estrategias que escucho mucho de ustedes mismos que exportan, es tener un conocimiento del mercado. Es decir, si yo voy a exportar al mercado internacional, tengo que saber, ¿cómo se llama? ¿Qué requisitos me va a pedir la empresa importadora? Por ejemplo, estábamos haciendo una auditoría para una empresa exportadora de textiles que exportaba a Ecuador. Y escuchándole, el señor dice, sí, quiero conocer sobre el mercado. Y le digo, sí, mi cliente ya no quiere trabajar con, ¿cómo se llama?,
aéreo si no quiere trabajar terrestre. Ya, entonces, hablando con ellos, le digo, pero dicho mercado, usted quiere cambiar de una modalidad término FOC a una modalidad DDP. Sí, entonces le digo, ya si usted asume esas responsabilidades, tiene que saber que en cada país tiene diferentes normativas. Puede ser que cruces la frontera y te digan tienes que hacer transbordo, cambiar de nave o cambiar de medida de transporte porque en el otro país solamente entra transporte de dicho país, o no puede ser. El 2 te digan, un ejemplo que también me pasó, que antes de cruzar la frontera te digan, señor, ¿sabe qué? A ver su combustible, a usted es combustible peruano, tiene que cambiar el combustible boliviano, porque usted está yendo con, ¿cómo se llama?, con un precio menor al nuestro. Entonces, así pueden ser esas cosas. El otro puede ser que te pida, si usted quiere ingresar con textiles acá, tiene que adecuarlo a un tipo de embalaje. Segundo, si usted quiere ingresarlo, tiene que pasar, tiene que contar con un certificado de calidad. Entonces, el usuario, entonces, ¿eso qué significa? Tener conocimiento sobre el mercado, saber que ese cliente que tienes que allá no acepta carta de fianza, sino acepta, digamos, que tú le tengas que pagar en efectivo. Puede ser ese tipo de condiciones. Entonces, tienes que saber tu consumidor, cuál es una competencia, en lugar donde tienes que entregar. Puede ser que no sea entregado digamos, en frontera, sino entregado en una zona mediterránea, en donde tienes que hacer todas las maniobras para poder, digamos, no utilizar buques, sino utilizar un medio de transporte terrestre. Otra cosa que también se establece en tipo de estrategias de marketing digitales, hay que llegar a ese mercado, digamos, en aspecto de redes sociales, que ahora es lo que más tiene predominancia. También manejar plataformas de pagos para el cobro. Entonces, ahí vienen todos estos puntos que hay que saber analizar. Las estrategias de precio, qué tipo conocer los psicoteos de precio FOB, precio DDP, precio CFR, la distribución de mercancías, cómo llegó a ese mercado. Okay. Entre las actividades logísticas que tenemos que manejar es preparar el producto, saber cómo embalarlo, cómo marcarlo. Son cosas necesarias para que ese producto llegue en buenas condiciones. Poner los pictogramas también en este caso, es decir, poner frágil, que hay una sola posición, digamos, de dónde poner la mercancía para que no se estropee. La unitarización es, si lo vas a paletizar, lo vas a poner en un pallet, o si no, lo vas a poner en un contenedor. También algo que nos hemos notado con el tiempo es saber manipular bien los productos. El contar con un buen almacén apropiado, si es un depósito simple, si es un depósito aduanero o si es un depósito temporal. Eso también tienes que saberlo para tener los costos bien mapeados. Transporte, ¿qué medio de transporte aéreo, terrestre o marítimo? Básico en este tipo de trabajo. Y lo que hablamos con un amigo de tiempo de Piura, que después de años, de 10 años, no lo veo desde que me casé, entonces lo veo a mi amigo y le digo, y me dice, no, ¿te acuerdas que te dije que siempre cuando tengas un embarque tienes que tener seguro? Y dije, sí me acuerdo, porque él sabe que cuando yo empecé en el negocio de esto de comercio exterior, nunca tenía la costumbre de asegurar la mercancía. Y después, en un embarque, sí me pasó de que no tomé esas consideraciones y tuve una pérdida bastante grande. Entonces, desde ahí siempre tengo que establecer bien mis riesgos, tengo que establecer cuál es la póliza correcta para hacerlo, cuáles son los riesgos que pueden pasar con esa mercancía. A veces ponemos una póliza, y él sí me enseñó esto, pólizas por categoría C, que cubre lo mínimo, pero si no sabes cómo es el mercado que vas a ingresar, tendrías que ponerlo contra todo riesgo. Entonces, son cosas que son necesarias que lo aprendemos, ¿cómo se llama? El peruano a veces lo aprende, digamos, con la experiencia, es decir, algo te pasó en un tipo de despacho. Entonces, yo siempre, ¿qué hago? Anoto todas las cosas que me pasan o que le han pasado a una persona y lo pongo en mi bitácora. Y esa bitácora me sirve de que le diga a otra empresa qué es lo que tiene que tomar en cuenta. Documentación como facturas, certificados, documentos de pago, gestión de operaciones, el tener una declaración aduanera, el manejar lo que les comentaba de esta señora, hizo su primer negocio, toda confiada, y se olvidó de lo más principal, cuánto te cobra de comisión por transferirte el dinero al banco. Y yo se lo había dicho en una conferencia, y la señora viene toda asustada, me dice, señor Ganosa, sí, dije, señora, yo me acuerdo de su cara, y me acuerdo que sí le había dicho eso. Sí, me dice, pero ya me han bautizado.
Es decir, ya sabe de que para otra tiene que tomarlo en cuenta. Entonces, ahí nace lo que son las buenas prácticas logísticas. ¿Qué nos dice el mercado? Es decir, ya tuvimos una pandemia. Y si ya tuvimos una pandemia, tenemos que tener, en este caso alguien me decía, tenemos que aprender nuestras lecciones, no olvidarnos. Algo que siempre me dice, los peruanos nos olvidamos de lo que nos pasó, pero los que ya, ¿cómo se llama? Ya lo pasamos y lo tenemos en nuestro Remember, que tenemos que hacerlo es tener nuestra bitácora de todos los sucesos y saber cómo actuar en ese tipo de situaciones. Hay que entender que la tecnología ha dinamizado este negocio. Es decir, los cambios que nosotros hemos tenido a partir de la pandemia se pensaban hacerlo en 5 años. Lo hemos hecho en ¿cuánto? En 1 año. En este caso, ¿cómo se intentó dinamizar la economía, recuperable en este caso inmediatamente? El buscar saber el comportamiento del consumidor es muy importante. El prever en este caso las experiencias de las compras útiles y sean relevantes y más rápidas. En estos factores logísticos, la prioridad en este caso es saber qué tipo de empresas necesito para generar negocios. ¿Cuál es la reacción que tengo que tener con ese cliente? ¿Cuál es la necesidad que tiene esa marca, ese socio, post pandemia? Entonces, eso es lo que es una buena práctica, que me lo explicaron unos amigos de ahí de Piura. Me dice, nosotros hemos aprendido mucho en la pandemia porque nos quedamos sin chamba 2 años. ¿Ok? 2 años se quedaron sin chamba estos amigos y ahora dice, hemos aprendido de que tenemos que estar siempre, digamos, atendiendo a este cliente en todos los requerimientos que ellos deseen. Todo bajo la demanda, es decir, con muchos modelos de negocio, es decir, la mayoría de nosotros en todos los cursos de ruta exportadora tenemos algo, les enseñamos a hacer, lo primero que se le enseña a un cliente que trabaja en la ruta exportadora es aprender a hacer un modelo de negocio, porque los modelos de negocio son dinámicos, son interactivos, van cambiando según las situaciones y esto nos permite adaptarnos a las necesidades de las personas. Eso es necesario en este caso. Otra cosa, hay que buscar cosas personalizadas que se ajusten, digamos, a las necesidades de las empresas. Otra cosa también que nosotros hemos aprendido, ¿ok? Es saber, ¿cómo se llama? Manejar, cómo usar las cosas en este tipo de demandas. El otro es, los clientes quieren visibilidad. Es decir, que tú le digas mediante herramientas digitales exactamente responderle a los tiempos, atendiendo las dudas que ellos tienen. Eso es lo que nos está pidiendo ese usuario. ¿Ok? La capacidad de respuesta al cliente es, hay que mantenerlos felices, hay que buscar la fidelidad con él. El responder a sus interrogantes es lo que estamos tendiendo a hacerlo para evitar la insatisfacción, sembrarle el buscar, digamos, la potencial y oportunidades de negocio. Eso es básico ahora. ¿Hay que hacer ingeniería? Sí. ¿Ok? Ingeniería viene a ser siempre buscar mejorar los procesos. Y ahorita existe mucho lo que se llama gestión de proyectos. Es decir, son trabajo dinámico entre varias personas de diferentes tipos de carreras que dan su punto de vista y mejora, digamos, en los procesos colaborativos entre las empresas fabricantes y los clientes finales. Es decir, eso es un término que se usa ahora. Hay que hacer ingeniería, es mejorar los procesos y evitar, en este caso, los desperdicios o mermas que pueden pasar en los negocios que existen ahora. La tecnología al servicio de la logística, es decir, ¿qué cambió en esto? El comercio electrónico, el cambio de las dinámicas, el aspecto de lograr tener mayores ventajas. Esas ventajas, ¿cómo se está haciendo? Mediante la implementación de inteligencia artificial, el tener un aprendizaje autónomo, el mejorar los procesos logísticos, el tener también en este caso el Big Data, el análisis de la data de información, la última milla, ¿ok? Y la robotización, en este caso mediante sistemas inteligentes, que han diseñado que las cosas sean físicas, se faciliten, digamos, el conocer cuánto de bodega tienes en un almacén, el abastecerte correctamente, y eso evita que tengas productos que, digamos, no los vuelvas a utilizar otra vez, sino tener justo a tiempo el producto que se está requiriendo, ¿no? Otra cosa que también se menciona en estas épocas es identificación de producto.
es los SKUs en este caso, ¿no? El objetivo primordial es que en una cadena productiva es facilitar la trazabilidad de producto al cliente final, el rastreo desde el consumidor final, digamos, generar buenos mecanismos de utilización a nivel internacional, el manejar etiquetas, el manejar los QRs que ahora están de moda. Por ejemplo, siempre que hay que entrar a trabajar, nosotros tenemos un QR y con eso automáticamente nos hacen registro de asistencia. Si eso hacen con una persona, imagínense con un producto. ¿Ok? Los QRs están de moda porque te da exactamente la información que requieres, para lo cual necesitas tener el código de productor, manejar el código de proveedor, manejar los lotes, la fecha de salida, el nombre y la variedad de producto, manejar la temperatura de almacenamiento, el peso de producto, los tipos de productos y el código de barras. Imagínense toda información que ahora te está pidiendo ese cliente final. Certificaciones, es decir, ahorita ya para que un producto sea diferenciado, para que te paguen más, para todo eso, ¿qué te pide? Certificaciones de calidad. ¿Ok? Digamos, si tu cliente quiere tener una certificación de un producto de comercio justo, de un producto de responsabilidad social, de un producto, digamos, que tiene un proceso bien identificado, debes contar con las certificaciones que te exige el mercado, ¿no? Eso ha ido cambiando. Coordinación. Los logísticos nos diferenciamos de otro tipo de personas debido a que todas las actividades las tenemos que coordinar, tenemos que hablar con varios actores, tenemos como actores de transporte, como actores de manipuleo, actores, digamos, de agenciamiento aduanero, de carga. Toda nuestra vida ahorita es el celular. Todas las actividades por WhatsApp, todas las actividades, digamos, mediante un aplicativo, un RP o digamos, un SAC. Entonces, así está cambiando las cosas en este tipo de trabajo. Y en transporte es donde tenemos bastante este tipo de acciones, que es en consolidación, distinción de producto, definición de tipo de transporte. Eso es básico en este tipo de trabajo, ¿no? ¿Qué documentos tenemos que hacer? Los documentos son, en este caso, hacer bien la factura comercial, hacer bien el certificado de origen, los certificados sanitarios, que todos te digan antes de embarcar, chequea que esos documentos estén correctamente emitidos, porque si ya lo pasas en destino, vas a tener unos sobrecostos que son demasiado altos y eso va a hacer de que tu despacho no cumpla con el precio que tú has pactado, ¿no? Configuración de carga también es otra cosa que nosotros también hemos notado en el negocio, que existen variables como volumen, peso, valor de carga. Aquí hay que ver la unidad de carga con la que estás trabajando, el peso total de transportar, el configurar correctamente, en este caso mediante un volumen milimétrico, que es largo, ancho y altura, y el peso que tienes en este caso, requerimientos especiales, y el valor de la carga para asegurar también es necesario. Ok, determinación de los horarios de operación y reflexión. Básicamente es estimar el tiempo de entrega, de entrada, a listar los formatos de registro, verificar las especificaciones técnicas del producto, alistar las instalaciones donde vas a poner el producto, mantener un buen programa de calibración básico, disponer los formatos de la labor de recepción, disponer las fichas técnicas. Eso es importante para que no tengas demoras en tu entrega. La logística inversa también es algo importante porque a veces el producto no cumple las especificaciones del cliente. ¿Qué tiene que hacer? Devolverlo al fabricante para que lo adecue correctamente a lo que está requiriendo el usuario. Y eso cuesta tiempo, cuesta costos y también reembolsos que no estaban planificados en tu operación. La logística sostenible ahorita es la creación de una cadena que sea respetuosa, de que genere un medio ambiente correcto, el que, digamos, sigamos viviendo en este mundo, pero cumpliendo con un buen manejo de los recursos con los que se cuenta en este tiempo, ¿no? Y eso es lo que se está mejorando las cosas. Y por último, la evolución de productos no conformes, que esto más que todo se da por indicadores y que el usuario normalmente existe su reclamo y te van a decir por qué cosas han sido defectuosas. Lo que hay que saber es no volverlo a repetir para no perder a ese cliente. Ok, con todo esto de información, les he querido dar un resumen de todo lo que se trabaja en logística internacional y en las buenas prácticas que se están aplicando a nivel internacional. He hecho un resumen.
Total, de la experiencia y de los comentarios de varios amigos que trabajan en agro, pesca, en vestimenta, para que ustedes aprendan las nuevas tendencias de la parte de buenas prácticas logísticas. ¿Alguna consulta, alguna duda al respecto? Gracias, Juan Carlos, por la excelente información compartida en esta última sesión. En tanto los usuarios van haciendo algunas consultas, te voy leyendo algunas de ellas. ¿Cuáles son estos tips o consejos que darías para un exportador que recién inicia? Ok, un consejo en este caso que le está explicando esta señora que recién va a exportar es identificar quién es su cliente y cuáles son los requisitos que le va a pedir para, digamos, requisitos de ingreso. Es decir, la señora no sabía qué requisitos de ingreso necesitaba para el café, no sabía qué requisitos, digamos, tanto sanitarios, documentarios y de pago. Eso no lo sabía y ya la señora ya había cerrado el negocio y le habían pagado, pero no sabía cómo embarcarlo. Es decir, no sabía por qué vía lo iba a mandar, no sabía cuánto le iba a cobrar de comisión el banco, no sabía qué documentos tenía que mandarle. Entonces, es decir, te fuiste a la piscina pero no tenía agua. Entonces, recomendación, primero, maneja una buena gestión de documentos, maneja una buena gestión de bancos, maneja una buena gestión logística en la parte de envíos. Eso sería mi recomendación y haz un buen estudio de mercado, un buen modelo de negocio para que después no tengas una mortalidad bastante grande en tu empresa, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Sebastián pregunta, ¿cómo sería la logística para exportar sal de mar? En el caso de sal de mar, eso ya es muy específico. Bueno, yo lo que conozco es, tendrías que, primero, hay que ver, identificar qué mercado vas a hacer. Es decir, es Estados Unidos, Alemania en este caso. Ver que, como les digo, tiene que saber los requisitos que está exigiendo este cliente. Y a qué precio estás dispuesto a pagar o que te está dispuesto a pagar tu cliente. Porque si en este caso no sabes, no manejas precios, puede que esté muy alto o muy bajo en este caso y establece una buena negociación con un buen operador logístico, ¿no? Gracias, Juan Carlos. ¿Hay algunas herramientas gratuitas que podamos usar para poder planificar la distribución física internacional? Sí, existe en este caso una herramienta que se llama el MISLO, es uno que utiliza el MISETUR. Pueden entrar en la página web de Google y poner MISLO y ahí te da, por ejemplo, ahí tienes los nombres de los operadores logísticos como agente de aduanas, agente de carga y el precio con el que están ahorita, precio referencial con el cual están trabajando en aspecto de comisiones, el aspecto de envíos que aproximadamente te pueden servir. También tienes en el exportemos.ps el directorio logístico que te dice los operadores que tenemos vigente y que puede hacer contacto. Tienes las rutas marítimas, las rutas aéreas, ¿ok? Que te dan una información referente a los costos de transporte en contenedores. También te da el aspecto de tiempo de tránsito y algunas exigencias en este caso, ¿no? Gracias, Juan Carlos. Ya para comentar la sesión del día de hoy, no sé si tienes algunas palabras finales. Sí, en este caso, una recomendación que les puedo decir a las empresas, por favor, antes de hacer cualquier envío, primero establezcan con quién están negociando. Es decir, algo que me está pasando continuamente es que hay quejas de muchos exportadores que después no les están pagando por temas de que hicieron el negocio, pero no establecieron cómo iba a ser la forma de pago. Después, condiciones, digamos, que cuando envíen el producto, por favor, ¿cómo se llama? Mándele tómele foto al producto y cuando llegue allá, mire, así se estoy enviando con estas condiciones. Entonces ya el cliente ya no te puede decir que el producto está en mal estado o tiene algunos aspectos. Tómale foto antes de embarcarlo, establezcan, digamos, una inspección que puede ser una persona de la misma empresa o de tu empresa, pero que tenga el aspecto de fiabilidad del negocio. Eso sería unas recomendaciones básicas para evitar cualquier inconveniente en los despachos, ¿no?